La tragedia del barón Gauch. La naviera austríaca Lloyd fue, en el siglo XIX y principios del XX, una de las más prósperas y florecientes de Europa. En esta época, la navegación comercial vivió una era dorada. La relativa paz y la prosperidad de la revolución industrial hizo que surgiera una nueva clase media que empezó a viajar. La flota de la Lloyd creció para poder llegar a todos los puertos de la monarquía austrohúngara, sobre todo los de la parte norte del Mediterráneo, que entonces eran otros tantos orgullos y perlas del imperio. Durante gran parte de esta época, la Lloyd estuvo bajo el mando del doctor Julius der Schatta, que compaginaba el cargo de presidente de la compañía con el de diputado de las Cortes de Viena y ministro de los ferrocarriles de Austria-Hungría. Bajo su iniciativa se construyeron barcos nuevos, modernos y confortables. 3 de ellos, idénticos, nos interesan especialmente. El Prinz Hohenlohe, que desplazaba 1.962 toneladas, el cual fue botado en los astilleros que la Lloyd poseía en Trieste en octubre de 1908. El Barón Bruck, de algo más de 2.000 toneladas, el cual, aunque terminado en 1908 en Escocia, no entraría en servicio hasta el verano de 1913. Y, por último, el Barón Gauch, que fue botado también en Escocia en mayo de 1908. Los 3 tenían como destino la conocida como Línea Rápida Dálmata, una ruta meridional de la ribera austriaca que cubría la costa de Istria y Dalmacia, hoy Eslovenia y Croacia, área que, entonces como ahora, era la playa de los centroeuropeos. El Barón Gauch, lo mismo que sus gemelos, era un cómodo barco de pasajeros concebido para transportar a turistas y hombres de negocios, utilizando como base el puerto de Trieste. Bautizado en homenaje al antiguo presidente del Consejo y ministro del Interior, Paul Gauch, Freiherr de Frankenturm, compañero de trabajo, podríamos decir, del director de la Lloyd, el Dr. der Schatta, el Barón Gauch fue construido en los astilleros Werft Gourlay Brothers and Company, en la ciudad escocesa de Dundee. Y era unas 25 veces más pequeño que el Titanic. El transatlántico de la White Star Line desplazaba 52.000 toneladas. Medía 84 metros y medio, 11 y pico de ancho y tenía un calado de 7 metros y medio. Su travesía inaugural tuvo lugar el día 16 de junio de 1908. El barco se movía con 3 calderas de vapor que consumían fuel oil. El vapor de las calderas movía 3 hélices de bronce que le permitían alcanzar una velocidad máxima de 17 nudos, o sea, 31,5 km por hora. Estas calderas tendrían un papel macabro y terrible en la catástrofe del que se convertiría en el Titanic del Imperio Austrohúngaro. ...28 de junio de 1914... Sarajevo. Gavrilo Princip, un pobre diablo, mata casi por casualidad al heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Franz Ferdinand.
será la espoleta que provoque un conflicto europeo de proporciones apocalípticas que terminará extendiéndose a casi todo el planeta y cambiando la faz de la civilización que se había asentado un poco más de 100 años antes, con el Congreso de Viena que había puesto fin a las guerras napoleónicas. Con el principio de la guerra, los barcos comerciales de la monarquía austrohúngara quedan casi automáticamente adscritos al esfuerzo bélico y subordinados a la marina de guerra. Son recubiertos con una pintura de camuflaje y se los transforma en cruceros auxiliares, transportes de tropas o barcos de aprovisionamiento. También el barón Gauch se vio afectado por estas medidas. El 27 de julio de 1914 pasó a formar parte de la Marina de Guerra. Bajo el mando del ejército y antes de hundirse definitivamente, el barón Gauch hizo 4 viajes a Kotor, en lo que hoy es la República de Montenegro. Los viajes de vuelta se utilizaron para evacuar a civiles en el norte del Adriático. ...11 de agosto de 1914. La misión de transporte de tropas ha terminado y el barón Gauch es devuelto a la naviera Lloyd. El segundo oficial del barco, Tenche, recibe antes de la última travesía instrucciones de mantener el rumbo del barón Gauch en dirección a los campos de minas que la marina austrohúngara ha sembrado en el Adriático. Tenche le pasa las instrucciones al capitán del barco, que en esta última travesía va cargado de refugiados procedentes de Bosnia y de Herzegovina, así como de parientes de militares austriacos, entre ellos muchas mujeres y niños. No queda ningún rastro de estas instrucciones, por cierto. La política de secretos durante la guerra exige que este tipo de instrucciones se transmitan de manera oral. Del mismo modo, tampoco quedan registros de las instrucciones que, en mitad de su última travesía, de Kotor a Trieste, recibe por radio el barón Gauch. Jueves, 13 de agosto de 1914. El barón Gauch realiza su primer viaje regular con pasajeros desde el estallido de la guerra. Hacia las 11 zarpa desde Beli Losini, en Dalmacia, rumbo a Trieste. A bordo se encuentran los 66 miembros de la tripulación y 240 pasajeros. La travesía se prevé corta. A eso de las 6 de la tarde está prevista la llegada a Trieste. El mando durante la travesía lo tiene el capitán Paul Vinta. El primer oficial, Joseph Lupis, es responsable de hacer guardia hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, sin permiso o, en todo caso, sin conocimiento del capitán, deja el puente un cuarto de hora antes, a las 13:45, al objeto de almorzar en el comedor. Hasta las 2, Tenche, el segundo oficial, no está de servicio. El capitán Vinta está en su camarote, durmiendo tranquilamente. Mientras tanto, el barón Gauch se dirige a toda máquina rumbo norte, lo cual hace que se acerque mucho más a la costa de Istria de lo que habían previsto las instrucciones de la Marina de Guerra. O bien no se tuvieron en cuenta esas instrucciones, o bien la tripulación no lo advirtió.
Algunos de los pasajeros se dirigieron a los oficiales para expresarles su preocupación, en el sentido de que por aquella zona debía de estar el campo de minas sembrado por la Marina de Guerra para proteger el puerto de Pola. El dragaminas Basilisk avistó al barón Gauch junto a las islas Brioni, actual Parque Nacional de las Islas Brioni, en Croacia, cuando se dirigía a toda máquina a la zona de peligro. Intentó en vano enviarle señales de advertencia, pero o bien no las notaron o simplemente las ignoraron. En el último momento, se reconoce el peligro a bordo del barón Gauch y la tripulación trata de virar a toda prisa para evitar la catástrofe. Sin embargo, no tienen éxito porque ya están en medio del campo de minas. Una violenta explosión a babor abre un enorme boquete en el casco y hace que el barco se estremezca. El barón Gauch ha chocado con una mina. No tarda en seguirle una segunda explosión, probablemente a causa de una caldera. Muchas personas caen al suelo. El barco se escora hacia babor y hace agua rápidamente. Estallan el pánico y el caos. Desesperada, la gente se lanza a los botes salvavidas, que se llenan de gente antes de que puedan ser arriados. Otros botes estaban sujetos demasiado fuerte, de manera que no se pudieron soltar de sus soportes. Mucha gente, llevada por el pánico, se lanzó al agua y se ahogó. Pero lo peor de aquel infierno estaba por llegar. El fuel oil derramado desde las calderas de combustible llegó al agua y se pegó a los ojos y la nariz de los que intentaban escapar a nado, impidiéndoles respirar. En algunos puntos, el fuel oil se incendió y muchos viajeros perecieron abrasados. Muchos supervivientes se quejaron de que la tripulación estaba más interesada en salvarse que en salvar a los pasajeros. En muchos botes había más miembros de la tripulación que pasajeros. Pasaron 7 minutos. El barón Gauch, como un enorme monstruo marino herido de muerte, se hundió para siempre. Los destructores austriacos Csepel, Triglav y Balaton, que se encontraban en las cercanías, vinieron en ayuda de los náufragos. En total salvaron a 159 personas. Otras 147 perdieron la vida, en su mayor parte mujeres y niños. 68 cadáveres pudieron ser rescatados y enterrados en el cementerio de la Marina de Pola, junto con muchos caídos de la guerra. ¿Qué pasó después? El capitán Vinta y el primer oficial Lupis sobrevivieron y fueron mantenidos bajo arresto domiciliario, mientras se incoaba el correspondiente proceso. En los años 20, después de la guerra, los dos siguieron trabajando para la Lloyd, la cual los puso al mando de sendos transatlánticos. Del proceso por el naufragio del barón Gauch no trascendieron detalles, porque todo el asunto estuvo bajo censura de guerra. Al objeto de mantener la moral en la retaguardia, las autoridades no autorizaron que trascendieran más detalles. Los parientes de algunos pasajeros demandaron a la Lloyd al objeto de conseguir una indemnización, por lo que, en su opinión, fue una manifiesta negligencia. Al principio se les negó su derecho a ser indemnizados, pero después se les concedió una cantidad muy por debajo de lo que pedían. Los parientes de las víctimas que no estuvieron de acuerdo recurrieron, pero el proceso se interrumpió por causas de fuerza mayor. En 1927, las turbas asaltaron el Palacio de Justicia de Viena, que ardió por los 4 costados, y con él todas las actas del proceso del barón Gauch. El resto de los documentos desapareció en la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938. El abogado de las víctimas era judío,
y su bufete fue asaltado y arrasado por los nazis. En 1994, con motivo del 80 aniversario de la tragedia, se celebró en Robin una conmemoración con representantes de la Iglesia, el ejército y la política, y se proyectó un documental producido por la RAI. Desde octubre de 1995, el pecio del Barón Gauch, paraíso de submarinistas, es un monumento protegido.